del Hijo y del Espíritu Santo. Oh Padre Celestial, envía sobre nosotros tu Divino Espíritu, para que convierta nuestro corazón en otro, hecho según tu divina voluntad. Oh Espíritu Santísimo, ven y llénanos de tus dones, y haz que nuestras costumbres de terrenas pasen a ser celestiales, y no queramos ni pretendamos otra cosa fuera de ti. Oh buen Jesús, envíanos tu Espíritu Divino para que ilumine nuestro entendimiento, a fin de que conozcamos siempre el camino de la verdad y fortalezca nuestra débil voluntad para seguir. Amén. Continuamos viendo aquel tema, nos decía, ¿dónde celebra? ¿Quién celebra? ¿Quién celebra? ¿Cómo celebrar? ¿Cuándo celebrar? ¿Dónde celebrar? Terminemos hoy repasando el cuándo celebrar. La Sagrada Liturgia, que es la puesta en presente del misterio pascual de Cristo, para que nosotros en todo momento y en todo lugar nos aprovechemos de Él, haciéndonos partícipes de sus frutos. La liturgia santifica el tiempo. Este tiempo que tantas veces es profanado por nuestros pecados, la liturgia nos invita a santificarlo como un preludio, como una preparación para el gran tiempo, entre comillas, que ya no es tiempo, de la eternidad gloriosa con Dios. De manera que este tiempo que pasa, en el que vivimos, sea como un anticipo de esa eternidad gloriosa, en la que la presencia del Señor lo llenará todo. Y así esa presencia del Señor llena todo nuestro tiempo santificado por la liturgia. Repasemos un poquito lo que es el Día del Señor. Recuerden que el domingo se llama Día del Señor, en latín Dies Dominica, Día del Señor, porque es el día dedicado por la Iglesia a bendecir a Dios, a alabarlo, adorarlo, darle gracias y también al mismo tiempo recuperarnos del trabajo, de las fatigas, de las carreras, entrar en un reposo, no en un reposo estático, sino un reposo dinámico que nos anuncia o prepara para el gran reposo eterno, a ese descanso festivo de la eternidad con Dios. Eso es el domingo. Como que a través del domingo nos asomamos a ese día sin ocaso que es la eternidad con Dios. Por eso hay que valorar mucho el domingo. No hay que dejar que pase como un día más de la semana. Si es un día más,
de trabajo, de carreras, de fatigas, no vamos a distinguir en nuestra vida esa llamada que nos hace Dios al encuentro con Él. Para los judíos, nuestros antecesores en la fe, el sábado era una institución muy importante. No se podía violar, no se podía trabajar en él. Estaba dedicada a Dios y al descanso humano. Pues esa misma institución pasa a la iglesia, pero ya no es el sábado, sino el domingo, en honor, en recuerdo de la resurrección de Cristo, que sucedió en la madrugada del domingo y que inaugura los nuevos tiempos. Une este tiempo pasajero con la eternidad. Por eso les decía que el domingo nos abre una ventana a ese futuro glorioso en el que continuará nuestra vida presente. Nos dice un santo padre de la antigüedad, del siglo IV, San Jerónimo: el día del Señor, el día de la resurrección, el día de los cristianos, es nuestro día. Por eso es llamado Día del Señor, porque en este día cuando el Señor subió victorioso junto al Padre. Si los paganos, él vivió en tiempo en que el Imperio Romano todavía estaba lleno de paganos, si los paganos lo llaman Día del Sol, también lo hacemos nosotros, con gusto, pero porque hoy ha amanecido la luz del mundo, hoy ha aparecido el sol de justicia, cuyos rayos traen la salvación. O sea, sí es el día del sol, pero no el sol como astro, sino como Cristo, que es el verdadero sol que ilumina nuestra vida. Por eso el domingo es el día por excelencia de la asamblea litúrgica, en que los fieles nos reunimos, escuchamos la palabra de Dios y participamos de la Eucaristía. Por eso un católico practicante, consciente, que trata de vivir su fe, no deja el domingo, a no ser por una causa muy justificada. Y si lo deja por negligencia, no se siente bien, hasta reconciliarse con Dios por haber despreciado ese día maravilloso. Tenemos también, aparte de un día semanal que es el domingo, todo el año es santificado por la liturgia. Es lo que se llama el año litúrgico. Los católicos vivimos nuestra fe al ritmo del año litúrgico. Al ir recorriendo en el transcurso de un año, más o menos equivalente a un año civil, pero un poco desfasado, comienza antes del año civil y termina antes, pero dura un año. Al ir recorriendo durante un año las grandes fiestas de nuestra fe, es decir, los grandes acontecimientos de la historia humana en que Dios actuó a nuestro favor, uno va no solo recordando esos hechos pasados, la liberación de la creación, la liberación de Egipto, la vida de los patriarcas y profetas y sobre todo el nacimiento de Cristo, su vida terrena, su muerte y resurrección, su gloriosa ascensión al cielo, el envío del Espíritu Santo, etc. No solo recuerda hechos pasados. Recuerden que la liturgia es sacramental, que un sacramento es un signo, sí. La celebración de esas fiestas es un signo, pero eficaz, es decir, contiene lo que significa. Por eso, al celebrar la Navidad con fe, no solo recordamos un hecho pasado,
como este 16 o 15 de septiembre que acaba de pasar, en que celebramos la independencia nacional, la celebramos y la recordamos con alegría, pero no nos hacemos independientes por ese solo hecho. En cambio, al celebrar la Navidad, al celebrar la Pascua, los efectos salvíficos de esos acontecimientos se activan en nuestra vida. El centro del año litúrgico es el misterio pascual de Cristo. ¿Qué sucede en la gran semana, o sea, la Semana Santa? A partir del triduo pascual, triduo, 3 días de Pascua, o sea, viernes de la muerte de Cristo, sábado de su sepultura y domingo de su resurrección. Ese es el triduo pascual, los 3 días pascuales. Como de su fuente de luz, el tiempo nuevo de la resurrección llena todo el año litúrgico con su resplandor. O sea, la resurrección de Cristo, que sucede ya en otro ámbito sobrenatural, que es el de la eternidad, porque recuerden que Cristo, al resucitar, no volvió a vivir la vida que tenía antes aquí en la tierra, sino pasó a una vida superior, la vida divina. Pasó en su cuerpo, en su naturaleza humana, puesto que como Dios nunca había dejado de estar en esa vida, pero ahora integra su humanidad a esa vida, a ese ámbito divino, que es el cielo, que es la eternidad, que es lo que como quieran llamar. Bueno, pues, pero es un punto de encuentro entre esta vida representada en su cuerpo mortal, ahora resucitado, y la vida eterna. Esta fuente, o sea, del misterio pascual de Cristo, de su muerte y resurrección, el año entero queda transfigurado por la liturgia, lo que les decía al comenzar. O sea, este tiempo dedicado por el hombre al pecado o al olvido de Dios es reintegrado en su sentido original. El tiempo como oportunidad, el tiempo como caminar hacia el encuentro con Dios. Pero es un caminar consciente, caracterizado por acciones concretas que nos ayudan a dar esos pasos. Es realmente año de gracia del Señor, como le dice Lucas 4:19, cuando Jesús se aplica a sí mismo la profecía de Isaías. La economía de la salvación actúa en el marco del tiempo. Nuestra fe es una fe histórica. Al decir histórica, quiere decir que sucedió en la historia, que sucedió en este mundo. No es un mito así nomás inventado, digamos, sino que tiene una concreción, un arraigo en la historia humana. La economía de la salvación actúa en el marco del tiempo, pero desde su cumplimiento en la Pascua de Jesús y la efusión del Espíritu Santo, el fin de la historia es anticipado. O sea, ¿a dónde va la historia? ¿A dónde se dirige el mundo? Se dirige hacia un punto final que consiste en la segunda venida de Cristo, en el juicio final y en la glorificación de los que sean encontrados fieles. Y así la historia humana en el cristiano se convierte en historia de salvación. No es que haya dos historias, una por un lado y otra por otra, sino que la historia de salvación está como entreverada, como mezclada con la historia humana, porque sucede dentro de la historia. El nacimiento de Cristo sucedió en el Imperio Romano, en un pueblito llamado Belén, vivió en Nazaret, en un pueblo llamado
Judea, con su historia, con su pasado, con su presente, con su futuro, o sea, en el tiempo. Por ello la Pascua no es simplemente una fiesta entre otras, es la fiesta de las fiestas, solemnidad de las solemnidades. Yo les decía que si no se comprende la importancia de la Pascua y la celebración de la Pascua, no acaba uno de ser buen cristiano. Aunque venga a misa todo el resto del año, aunque reciba la ceniza el miércoles de ceniza, si todo eso no se desemboca en el Tríduo Pascual, en la celebración gozosa, llena de fe del Tríduo Pascual, algo le falta. Es como construir un arco de piedras que se llaman dovelas, pero le faltó la del centro, que es la que sostiene a todas las demás. Todo se derrumba sin ella. Me refiero a estas personas muy piadosas, que vienen a misa todos los domingos, a veces hasta semana, pero que al llegar el Tríduo Pascual se lo saltan porque se van de vacaciones. Y se van de vacaciones, pero unas vacaciones que podían ser coherentes totalmente con la celebración del misterio pascual. Sin embargo, parece que también de eso se toman vacaciones. A ese Tríduo Pascual San Atanasio lo llama el Gran Domingo, porque los domingos de cada semana no son más que la repetición, la actualización semanal de ese gran domingo que es el Tríduo Pascual, la Pascua del Señor, que sucede una vez al año, pero que se repite cada semana. La celebración del domingo es la celebración del misterio pascual de Cristo, sobre todo a través de la celebración eucarística, porque la misa es el santo sacrificio de Cristo en la cruz y al mismo tiempo de un Cristo que ya está resucitado. Muerte y resurrección están presentes en la misa y nosotros al celebrarla los domingos nos introducimos en ese misterio haciéndolo nuestro. Les decía que en el Concilio de Nicea, en el año 325, todas las iglesias, tanto de Occidente como de Oriente, se pusieron de acuerdo en celebrar la Pascua la misma fecha. Pero en el siglo XVI, el Papa Gregorio XIII, en 1582, ajustó el calendario juliano, por el cual la iglesia de Occidente y la de Oriente se guiaban para celebrar la Pascua. Eso hizo que esa reforma de Gregorio, que fue necesaria porque ya está muy desbalanceado el calendario, hizo que se saltara 15 días. El 1 de octubre se pasó al 15 de octubre, pero las iglesias orientales siguieron pues celebrando la Pascua según el calendario juliano. Y ahora se trata pues otra vez de dar ese testimonio de unidad, celebrando la Pascua al mismo tiempo. Otra cosa importante de la Pascua, de la celebración del misterio pascual, es que está íntimamente conectada con lo que llamamos el querigma. Ustedes saben que el querigma es el anuncio fundamental de la fe cristiana, que era el meollo, el núcleo de la predicación de los apóstoles. Si ustedes se fijan, en la predicación de los apóstoles no hablan de la veneración a la Virgen, a los santos, en general no hablan mucho de los sacramentos, los mencionan algunos, de la estructura de la iglesia, hablan de que Dios es uno, de que el hombre es pecador, de que Dios envió a su Hijo al mundo a salvarnos, de que su Hijo murió en la cruz por nosotros, de que resucitó y está vivo, y reclama nuestra adhesión de fe. Allí está el misterio pascual. Creer eso es creer en lo fundamental.
Por eso si a ustedes lo detiene alguien en la calle y les dice, ¿tú por qué eres católico? ¿En qué crees? Dime lo fundamental, lo esencial de ser católico. Con perdón de la Santísima Virgen María, pero no está bien que digan, pues yo creo en la Virgen de Guadalupe. Porque creer en la Virgen de Guadalupe no tendría absolutamente ningún sentido si no se parte de que ella es la madre de Jesucristo, el Hijo de Dios, el Mesías aquí en la tierra. Entonces, ¿de quién hay que hablar primero? Del Hijo, para entender la grandeza de la madre. De los santos, que nosotros creemos en los santos. Sí, creemos en los santos, pero ¿qué son los santos sin Cristo y sin el misterio pascual de Cristo? Ellos son el fruto del misterio pascual de Cristo. Entonces, la respuesta correcta sería: yo creo en Jesucristo, el Hijo de Dios vivo, que se hizo hombre y murió por mí en la cruz. Esa sería la respuesta correcta. De ahí sale todo lo demás. Porque el querigma es la invitación, más que intelectual, afectiva, de un Cristo que nos llama a amarlo, a unirnos a Él, a recibirlo en nuestro corazón. Y una vez que uno lo reconoce como nuestro Salvador, como mi Señor y mi Dios, que murió por mí en la cruz, entonces viene la catequesis, que es lo que estamos viendo aquí, una catequesis, ¿verdad? Por eso hablamos de liturgia, hablamos de todo, porque ese es el desglosamiento del querido. Entonces, si no parte uno del querigma, por mucho que haya estudiado en un colegio católico, por mucho que venga a misa, por mucho que haya hecho el catecismo de primera comunión, por mucho que estudie el catecismo, si no está arraigado en el querigma, pero no como una lección que se aprende con inteligencia, sino con una vivencia del corazón, de alguien que ha encontrado a Cristo, todo lo demás se puede desbaratar como un castillo en naipes. Entonces, celebrar la Pascua, celebrar el tríodo pascual, es ir al meollo del querigma. Pero al celebrarlo, es como se celebra, por ejemplo, en familia, el cumpleaños de la mamá. No se celebra con la inteligencia, se celebra con un pastel, se celebra con abrazo, se celebra con alegría, se celebra con el corazón. De ahí parte todo. Todo el año litúrgico, todo el resto, para atrás y para adelante, es un desenvolvimiento del tríodo pascual. O sea, si el que murió en la cruz es mi Señor, que dio su vida por mí y resucitó porque además de ser hombre es Dios, entonces viene el interés de saber, bueno, dónde nació, cuándo nació, quiénes son sus papás, un poquito de él. Fue lo que pasó con los apóstoles. Ellos no predicaban la Navidad, predicaban la Pascua, la Semana Santa. Pero una vez que la gente creía en Cristo y se enamoraba de Él, entonces ya vienen muchas preguntas. ¿Y ese Cristo de dónde apareció? Pues nació en Belén, su madre María, etcétera, etcétera. ¿Qué pasó después? Pues después ese Cristo subió al cielo y desde allá nos envió al Espíritu Santo para que la Iglesia continúe en el mundo, animada por el Espíritu Santo, la obra de Cristo. ¿Ven? Todo lo demás adquiere sentido. Adquiere sentido el quién es María, porque si entendemos que Cristo es el Hijo de Dios que se hizo hombre, murió en la cruz para salvarnos, resucitó y subió al cielo, entonces volvemos a preguntarnos quién es, dónde nació, de quién nació,
y entonces descubrimos la grandeza de María. Y no solo de María, el año litúrgico está lleno de fiestas de María, porque el pueblo cristiano ama a la madre de aquel a quien ama tanto, de Jesús. Por eso no se entiende ese silencio, no diría aversión, pero sí silencio que tiene el protestantismo sobre la Virgen María. Y eso en contra del ejemplo del mismo Lutero, que tenía una gran admiración por María. Un predicador protestante puede hablar mucho de Ruth, de Esther, de Ana, de todas las mujeres famosas del Antiguo Testamento, pero de María, nada. Porque como nosotros hablamos tanto de ella, van a decir, me van a confundir con un católico, y me van a confundir con esos católicos que adoran a María. Tampoco. Nosotros veneramos, valoramos a María según su profecía. Me llamarán bienaventurada todas las generaciones. Y no es para cualquier cosa, porque es la madre de Dios. No porque engendró a Dios de la eternidad, sino porque aquel que engendró ella como hombre es al mismo tiempo Dios. Entonces Dios en Cristo le llamaba mamá a María, porque no había más que una persona en ese Jesús. Y el que llama mamá a la mamá no es una naturaleza humana, es una persona, la del niño o la del adulto, que llama mamá a su mamá. Entonces Jesús, verdadero hombre, pero verdadero Dios, dos naturalezas en una sola persona, a los años que comenzó a hablar. ¿A qué hora comenzó a hablar? Al año, 2 años, a los 10, a los 15, a los 30, ¿cómo le decía a María? Mamá. ¿Y ese mamá de quién era? De Dios. Él nunca dijo, tú eres mi mamá como hombre, pero como Dios no, yo soy uno solo, entonces tú eres mi mamá. Entonces ahí viene. Por eso la fiesta más importante de María, que hay tantas, es la del 1 de enero. La María, Madre de Dios, porque de ese privilegio de ser la Madre de Dios brotan todas las gracias y privilegios de María y todas las fiestas. Ella dio a luz al Hijo de Dios hecho hombre para que ese hombre se sacrificar en la cruz por nosotros. Y los santos, ya les decía yo, esa respuesta del niño en el catecismo, ¿quiénes son los santos? Pues esos son esos hombres a través de los cuales pasa la luz del sol, o sea, los vitrales, que está el acostumbrado a ver a los santos en los vitrales y pasar la luz del sol. Esos son los santos, hombres y mujeres tan transparentes a la gracia de Dios, tan maleables y flexibles a la gracia, que la dejan pasar a través de ellos hacia nosotros. Por eso a través del año litúrgico no solo hay fiestas del Señor, sino también de María y de los santos. El año litúrgico está lleno de fiestas de los santos. ¿Eso le quita algo al misterio pascual? ¿Le quita algo a Cristo? Al contrario, porque estamos proclamando que la santidad de los santos es el fruto más grande del misterio pascual de Cristo. En la celebración de este círculo anual de los misterios de Cristo, la Santa Iglesia venera con especial amor a la bienaventurada Madre de Dios, la Virgen María, unida con un vínculo indisoluble a la obra salvadora de su Hijo. En ella mira y exalta el fruto excelente de la redención y contempla, la Iglesia contempla con gozo, como en una imagen purísima, como un espejo,
aquello que ella misma, que la Iglesia toda entera desea y espera ser. O sea, la Iglesia en María contempla su propio destino, su propio futuro. Cuando llegue a ser la esposa inmaculada ya de Dios en el cielo, la Iglesia va a tener en María ya desde ahora su imagen. Se contempla a sí misma, perfecta, realizada ya en María. No sé si me explico. Cuando la Iglesia en el ciclo anual hace memoria de los mártires y de los demás santos, proclama el misterio pascual cumplido en ellos, que padecieron con Cristo y han sido glorificados con Él. O sea, los consideramos ya en el cielo triunfantes con Cristo, según la promesa de Cristo. Propone a los fieles, la Iglesia, sus ejemplos que atraen a todos por medio de Cristo al Padre, por sus méritos implora los beneficios divinos. Ya vimos cómo se santifica el año a través del año litúrgico, que tiene como punto de partida el trido pascual, que tiene su irradiación para todo el año. Ya vimos cómo se santifica la semana a través del domingo, el que celebra con fe, con devoción el domingo, pues ya tiene fuerza para vivir su fe toda la semana, en la que no se va a acordar mucho de Dios por andar de apurado. Pero la Iglesia también celebra cada día, y lo celebra de dos maneras: con la Eucaristía diaria, que repite el misterio pascual cada día, y también con la liturgia de las horas. ¿Qué es la liturgia de las horas? Es una serie de momentos de oración que se reparten durante el día y que, así como está, pues lo viven los monjes y las monjas de clausura. ¿Por qué? Porque aunque trabajan mucho, tienen dividido su tiempo para que a tal hora recen tal hora de la liturgia. Pero también los que andamos acá corriendo todo el día, podemos y debemos santificar el día con la liturgia de las horas, que es una serie de momentos de oración, como les digo, la oración de la mañana, que se llaman las laudes, y la oración de la tarde, que se llaman las vísperas. Vespes es tarde. Las vísperas y las laudes, que son las alabanzas en la mañana y las vísperas en la tarde, son la base de la liturgia de las horas. Estas dos se complementan con el oficio de lectura, que es una catequesis diaria en la que, además de los salmos que están en todas las horas de la liturgia de las horas, se tienen dos grandes lecturas, una de la Sagrada Escritura y otra de los santos padres o de escritores eclesiásticos, de concilios, de santos. De manera que el que diariamente lee esas lecturas, pues se forma muy bien en su fe. Imagínense leer todos los días a San Agustín, a San Jerónimo, a San Basilio, a San Juan Crisóstomo, a Santo Tomás de Aquino, pues se va compenetrando de esa sabiduría. Como les decía, la base, la estructura de todas las horas son los salmos, con los cuales uno se une en espíritu al Antiguo Testamento, utilizando esas oraciones inspiradas por Dios. Pero no solo la liturgia, el oficio de lectura tiene lecturas, aunque las tiene más largas, también todas las demás horas tienen su cachito de lectura bíblica. Ahí sí todas son bíblicas. ¿Cuáles son las otras horas que quedan? Si el oficio de lectura es a la hora que sea,
principalmente en la noche. Las laudes es al amanecer, las vísperas es al comenzar la tarde. Entre laudes y vísperas vienen 3 horas que se llaman horas menores, que es la tercia, la sexta y la nona, correspondientes a la manera romana de dividir el día. Y en la noche, antes de acostarse, las completas. Este libro, que en el completo son 4 tomos, puede también ser de un solo tomo si nada más contiene las laudes y las vísperas diarias, y es muy propio para los laicos, para ustedes. Los 4 tomos son para los monjes y para los sacerdotes. Tenemos esos 4 tomos para santificar el día con las ¿cuántas horas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nada más que de la tercia, sexta y nona se puede escoger una de las 3. Bien, entonces dice aquí que no solo los sacerdotes o las personas consagradas por la vida religiosa pueden leer, rezar con la liturgia de las horas, sino también los laicos. En muchos lugares se rezan las laudes antes de misa de la mañana o las vísperas antes de la misa de la tarde. Se rezan principalmente en comunidad, pero también cada quien individualmente. Esa liturgia de las horas es, no olviden que la liturgia, formada por los sacramentos, formada por especialmente la misa y la liturgia de las horas, es la oración oficial de la Iglesia. Tiene ese carácter y ese valor. Pero eso no impide que nosotros, los fieles, también utilicemos devociones populares. Por ejemplo, las novenas, el rosario. Las devociones populares no se oponen a la oración litúrgica. Por ejemplo, en Semana Santa, las partes o celebraciones litúrgicas es el Jueves Santo, la Cena del Señor. El viernes, la pasión y la muerte de Cristo en la cruz. Y el sábado en la noche, o en la madrugada del domingo, la vigilia pascual. Pero la devoción popular añade muchas otras devociones. ¿Cuáles? Pues la hora santa, el pésame a la Virgen, el Via Crucis, la Vía Matris, que es la Vía Crucis de Jesús, es la vía que recorrió María, se ha metido últimamente, las 7 palabras. A veces se le da más importancia a eso, que como que llega más al pueblo. La liturgia le parece un poco distante, fría o cartonada. Sin embargo, el valor es muy grande de la liturgia sobre las otras devociones, pero no las excluye. O sea, no es lícito decir, no, yo no voy a la celebración de la Pasión del Viernes Santo, pero voy a ir al Via Crucis. No. Entonces, con las celebraciones litúrgicas que vimos que son 3, nada más 3, Jueves Santo, Viernes Santo y sábado en la noche, y además de esas 3, asista a todos los demás que quieren. ¿Dónde celebrar? La última pregunta, ¿dónde celebrar? ¿Dónde se celebra? En primer lugar, hay que recordar que el culto en espíritu y en verdad de la nueva alianza no está ligado a un lugar exclusivo. El cristiano donde quiera puede reunir y dar culto a Dios, porque el templo verdadero, después de Cristo, que es el templo por excelencia, son los cristianos. Somos templos de Dios, templos del Espíritu Santo. Jesús dijo, el que me ama yo lo amaré y vendremos a él, mi Padre y yo vendremos a él y haremos en él nuestra morada. Entonces, ya no está estrictamente
relacionada el culto con un lugar en específico, con el templo de Jerusalén, como lo tenían los judíos. Sin embargo, cuando simularon los cristianos, desde que se pudo, que lo permitieron las persecuciones, construyen edificios destinados al culto divino. Les llamamos iglesias. La iglesia en realidad somos todos, pero por una figura literaria donde se reúne la iglesia, que somos nosotros, también se le llama la iglesia, el templo. A veces dicen, voy a la iglesia de San Lorenzo. No, no es iglesia, es el templo. No, sí es la iglesia también. Está bien, es correcto decir la iglesia de San Lorenzo, la iglesia catedral, la iglesia de Sagrado Corazón, porque ahí se reúne la iglesia. Estas iglesias visibles no son simples lugares de reunión, sino que significan y manifiestan a la iglesia que vive en ese lugar. O sea, no son salones multiusos, que lo mismo se usan para celebrar la Eucaristía que para hacer una kermés, una fiesta, un baile, lo que sea. No. Para nosotros los católicos tenemos que reconocer que sí hay en nuestros templos, generalmente, no siempre, pero en la mayoría, la presencia viva de Cristo en el Santísimo Sacramento de la Eucaristía, consagrada en la misa y conservado en el sagrario, para adorarlo y para llevarlo a los enfermos. Estando el Santísimo, uno no debe cortarse de la iglesia como si estuviera en cualquier lugar. Aquí hay un letrerito que dice, si está el Santísimo Sacramento en el sagrario, haz una genuflexión al pasar frente a él. Si tu salud no te lo permite, haz una reverencia profunda. A veces nos ponemos a platicar como si nada. Y a veces al pasar por enfrente del Santísimo no se hace ninguna reverencia, ni menos se hinca. Está bien que muchos no pueden ya hincarse, no agraviando aquí a los presentes, pero ni siquiera los jóvenes se saben arrodillar ya, porque no les hemos infundido ese respeto. El arrodillarse, el genuflexión, o sea, hincar una rodilla, genu de rodilla, flexión es doblar una rodilla, es un signo de reconocimiento de la presencia de Cristo. Cuando pasa uno por un templo, también es bonito cuando se pasa por un templo, se persina uno porque ahí está presente, hay una presencia con mayúscula. Dios está presente en todas partes, pero Él quiso como que especificar o espesar más su presencia en la Eucaristía. Enseñen pues a los niños a arrodillarse ante el Señor. En la iglesia, el templo, iglesia, hay diferentes lugares. Por ejemplo, el altar, que representa la cruz de Cristo. ¿Por qué nosotros veneramos la cruz? Si fue instrumento de martirio y de tortura para Cristo. Eso dicen muchas sectas protestantes. ¿Por qué la cruz? Porque Cristo transformó la cruz en el altar de su sacrificio. Por eso, porque allí nos salvó y sublimó, elevó, santificó la cruz como signo de su redención por nosotros. No está el altar, está el tabernáculo, como les decía, o sagrario. Nos dice, el tabernáculo debe estar situado dentro de las iglesias en un lugar de los más dignos con el mayor honor.
después de la reforma litúrgica del Concilio Vaticano II, como que se sacó del centro, siempre está en el centro, y se puso a un lado, como aquí, o se llevó a una capilla. Como que dicen, hay más recogimiento en la capilla para adorar al Señor, pero en algunas partes ya está volviendo a colocar el sagrario en medio, porque es el que preside todo el templo. Y todo el templo debe ser un ambiente, aunque sea una catedral muy grande, un ambiente de adoración del Santísimo, puesto en el lugar principal de honor, que es el centro de la iglesia. En las iglesias, sobre todo parroquiales, que esta no lo es, hay una especie de sagrario, pero para colocar los santos óleos. El santo crisma, los santos óleos, que son tres: el santo crisma, el óleo santo y el óleo de los enfermos. Los tres óleos que consagra el obispo en Semana Santa. Realmente día propio es el jueves, pero por estar los sacerdotes ya, los párrocos muy ocupados en sus tareas pastorales, se desplazan un poquito al miércoles o al martes. Allí en la catedral van todas las parroquias, enviados de todas las parroquias, a recoger los santos óleos que consagra el obispo en esa misa para celebrar los sacramentos que usan los óleos. En el bautismo, el santo crisma, la unción de los enfermos, el óleo de los enfermos. En el bautismo también es óleo santo, etc. Entonces, esos óleos están en un lugar muy especial también en los templos, una especie de nicho, puerta o llave, para ser reconocidos como materia de los sacramentos. La sede o cátedra es donde el obispo o el sacerdote se sientan en la celebración para subrayar su oficio de presidente de la asamblea y de director de la oración. El ambón. La dignidad de la palabra de Dios exige que en la iglesia haya un sitio reservado para el anuncio de la palabra de Dios, hacia el que durante la liturgia la palabra se vuelve espontáneamente la atención de los fieles. Debe ser lo más digno, lo más bonito que se pueda. La reunión del pueblo de Dios comienza por el bautismo. Por eso, el lugar propio del bautismo generalmente estaba a la entrada del templo. No sé si en catedral han visto que el bautisterio está a la entrada a la derecha, y luego a la derecha, ahí está el bautisterio. Ya no se usa y se bautiza allá adelante. ¿Por qué estaba a la entrada? Porque significaba que ahí el bautizado podía ya incorporarse a la asamblea. Mientras tanto, no era parte de la asamblea litúrgica. También el confesionario. La renovación de la vida bautismal exige la penitencia. Por tanto, el templo debe estar preparado para que pueda expresar el arrepentimiento y la recepción del perdón, lo cual exige asimismo un lugar apropiado. Muchos le tienen miedo al confesionario porque está oscuro, reservado allí, el sacerdote está detrás de una rejilla, pero es en favor del penitente, ¿no? A veces ya no se usa, se pone así a la vista de todos, una silla y el sacerdote vive hablando con él. Hay costumbres antiguas que nos parecieron tontas y las abandonamos, pero tarde o temprano las volvemos a retomar porque tenían su razón de ser. Cuando uno va a confesarse, perdone la expresión, va con la cola entre las patas.
con vergüenza, con pena, y qué bueno, más falta que no, ¿verdad? No quieren ni que el sacerdote sepa quién son. Y a veces que el sacerdote me va a conocer la voz, mejor me voy a confesar por allá en otra parte, lejos, no me conoce. Natural. Entonces, el confesionario es un lugar muy discreto donde alguien pueda hablar con toda libertad y confianza. El templo también debe ser un espacio que invite al recogimiento y a la oración silenciosa. Por eso los templos deben tener cierta arquitectura de lugar sagrado, con una falsa idea de que no hay que hacer los templos muy bonitos, se hacen a veces unos galerones sin chiste, ¿verdad? Por fuera y por dentro, que lo mismo puede ser una galera, una bodega de la central de abastos que un templo. ¿Quién era más pobre que los antiguos, las antiguas cristiandades de la Edad Media? Y sin embargo hicieron las grandes, maravillosas catedrales góticas, antes románicas, después barrocas. Daban todo por hacer un lugar especial dedicado al Señor. Y no se ponían a pensar, como dicen ahora, no, pues mejor hay que gastar ese dinero en los pobres. Eso dijo Judas en la última cena. Cuando Magdalena, o la mujer aquella, que no sé si era Magdalena o no, se vertió un perfume muy caro en los pies de Jesús, y Judas dijo, uy, qué desperdicio, mejor hubieran gastado eso en los pobres. San Juan de Malicioso dice, pues no es que tuviera mucho interés con los pobres, es que cuidaba la bolsa y se robaba el dinero. O sea, como diciendo, ay, me está gastando mi dinero. Total, Jesús aceptó que aquella mujer pecadora utilizara ese ungüento ese perfume tan caro en él, como un anticipo de su unción, como fue el cadáver del embalsamamiento. Y así, hoy, hasta la sociedad civil vive del turismo. ¿Y qué van a ver principalmente los turistas en Europa? Por los templos. Aunque ni siquiera tengan fe, admiran aquellas maravillas. Pero aquellas maravillas son monumentos de fe, monumentos de fe. Es lo que nosotros debemos ver. Cuando se construyó aquí la catedral, la ciudad ni era ciudad, era una villa que no tendría más de 10,000 habitantes. Cuando vino el obispo de Durango a visitar la ciudad, vio la catedral, que era la parroquia, el templo parroquial, y dijo, uy, esto parece una catedral. Como diciendo, con el tiempo, fue catedral. Como que revela un espíritu muy tacaño, el hecho de que no podamos todos aportar 1 peso, 2 pesos, 3, así, por lo que cada quien pueda, para hacer un templo digno de la presencia del Señor y de la asamblea litúrgica, que eleve, según su arquitectura, el templo gótico eleva, porque es muy elevada la estructura, gracias al descubrimiento tecnológico del arco apuntado, que permitió paredes más angostas, ventanales más anchos y altos y templos más altos. Pero todo eso da una
impresión de elevación del espíritu. Finalmente, y aquí terminamos, el templo tiene una significación escatológica, es decir, del más allá. Para entrar en la casa de Dios ordinariamente se franquea un umbral, símbolo del paso desde el mundo herido por el pecado al mundo de la vida nueva, al que todos los hombres son llamados. La iglesia visible simboliza la casa paterna hacia la cual el pueblo de Dios es en marcha y donde el Padre enjugará toda lágrima de sus ojos. Por eso también la iglesia es la casa de todos los hijos de Dios, ampliamente abierta y acogedora. Dos cosas que voy a resaltar. Los templos antiguos había siempre un atrio enfrente del templo. No estaba así como aquí, como nuestros templos modernos, la puerta da inmediatamente a la calle, sino un poco como la catedral, el santuario, son de tiempos aquellos en que había un espacio para que significaba un corte entre la vida agitada del mundo y la paz de Dios que uno buscaba. Era como un prepararse, y algunos atrios en el sur son más largos que el templo. Eso es muy importante, que el templo tenga un amplio espacio entre la calle y la puerta del templo. Segundo, no sé si se han fijado que fuera de los templos, de nuestras celebraciones litúrgicas, no hay un espacio donde las clases sociales se mezclen de esa manera. Porque lo mismo está en misa un millonario que un pobre mendigo, pasando por toda la escala de las clases sociales. Todos estamos, como dice aquí, en una casa que es de todos los hijos de Dios, ampliamente abierta y acogedora, en que se subraya aquello que dice Santiago, que para Dios no hay acepción de personas. No se fija en si tiene más o menos dinero, sino que acoge a todo el que viene, incluso pecador, que puede ser más pecador el cachón que llegó que el pobre que no tiene que caerse muerto. Solo Dios sabe, pero todos vienen a buscar a Dios y se establece una especie de fraternidad que ojalá se continuara en la vida concreta de todos los días. Bien, pues hemos terminado.